La ancestral tradición vitivinícola de la localidad vallisoletana de Nava del Rey suscitó el florecimiento de talleres e industrias que procuran las herramientas necesarias para la producción del vino. Desde 1941, la tonelería Burgos desarrolla un papel fundamental. Proporciona las barricas de roble que con el paso de los años convertirán el mosto en buen vino. Las exigencias de los tiempos han motivado la industrialización del proceso de elaboración de los toneles. Pero Mariano Burgos conserva frescos los conocimientos de antaño y recrea la fabricación artesana. Comienza con la elaboración de las duelas, las tablas que darán forma a los barriles. En principio voy a medir las duelas. Luego la voy a sujetar un poco para poder cerrar bien. Con la sierra de mano, Mariano corta la madera importada desde Estados Unidos a la medida exacta que tendrá el cuerpo del tonel. Ahora la quitamos y esto es una tabla y la voy a convertir en duela, haciendo la figura de fuera y la figura de dentro, en este otro banco que está preparado para eso. Ayudado de la cuchilla plana, el tonelero labra el exterior de la duela por los dos extremos, trazando la caída y dándole la inclinación oportuna para que después encajen unas con otras. La cara interior se trabaja con la cuchilla de vuelta, idónea para perfilar la barriga de la duela. Ya ahora va a pasar a la otra, a la garlopa, para juntarla. En la garlopa, Mariano Burgos afina las duelas e iguala cada una de sus superficies. Ahora voy a coger la escuadra para ver que el ángulo sea correcto de la barrica. El artesano repetirá este proceso unas 30 veces hasta obtener el número de duelas necesarias para fabricar un tonel. Esta es la última. Yo creo que con esta tengo más o menos para hacer ya una barrica. Entiendo yo que sí. Este es el armador. Es para medir la cabeza de arriba para ponerla de pie a la barrica. Esta es la tabla para poner la primera duela estribada en ella, que no le haga para que no se caiga. El tonelero arma la barrica alternando duelas de diferentes tamaños, anchas y estrechas, colocadas de manera que ajusten perfectamente. Y ahora ya la última, quitamos la tabla para hacer la medida que pide. Y puede ser esta. Este es el tercio, el primer aro que echamos después de que esté la pipa de pie o armada, digamos, para sujetarla un poco. Entonces la damos con el martillo y la apretamos un poco. El tercio es uno de los aros molde que se colocan para que la barrica vaya obteniendo su curvatura. Y después pongo el testero para ponerle derecho. Quito el armador y pongo el testero. A golpe de martillo y chazo, Mariano aprieta los aros para que las duelas queden correctamente fijadas y permanezcan inmóviles en los procesos posteriores. Además, alinea todas las cabezas de las duelas para después trabajar con mayor facilidad. Ya está, ahora voy a poner el barrigal para apretarlo bien. Los tres aros provisionales, testero, tercio y barrigal, se colocan de la misma manera. Deben estar bien prietos y por eso, Mariano los golpea constantemente hasta que su experiencia le dice que ya es suficiente. Una vez ya está armada la barrica, vamos a proceder a domarla. Entonces, ponemos el fuego, que es lo primerito. El fuego se alimenta con las virutas de la madera de roble utilizada para la fabricación de los toneles.
Cuando las llamas son ya generosas, el artesano coloca encima la barrica armada para que comience a coger temperatura. En unos 20 minutos adquiere los grados exactos para poder domarla. El torno será su mejor aliado para domar poco a poco el cuerpo del tonel. Mariano se ayuda con una tabla para colocar la sirga del torno alrededor de la parte inferior de las duelas. Esto está puesto, ahora le voy a mojar un poquillo para que me ayude y dé elasticidad a la madera, ahora que ya está caliente. El tonelero moja la barrica una vez que está caliente para que el agua y el fuego armonicen e impidan que las duelas se rompan o se rajen al doblarlas. Parece que se está oscureciendo la madera, está cambiando de color. Y eso nos indica que va muy bien para domarse. La tonalidad de la madera indica que sus hebras ya están dóciles y se pueden doblar con facilidad. El agua, el fuego y la mano del hombre intervienen para que la parte interior de las duelas se encoja y el exterior se estire. El tonel adquiere así la silueta panzuda que le caracteriza. Ahora voy a terminarle de cerrar. Y luego, como aflojará arriba, le apretaré un poquito aquí. Ya está. Ahora hay que apretar esto un poco. Los aros de arriba. Los aros molde se han aflojado por la presión ejercida por el torno. Por eso, Mariano vuelve a usar el martillo y el chazo para sujetarlos al perímetro de la barrica. Ahora la vamos a volver para poner los aros del otro lado. Los aros que quedan en otro sitio. Voy a poner el barrigal para empezar a apretar por aquí. Ahora voy a poner el tercio. Una vez que el tercio está lo bastante prieto, el tonelero retira el torno, ya que los aros por sí mismos ejercen la presión que el cuerpo precisa para mantener su forma panzuda. Ahora voy a coger el testero y a llevar a los tres porque se aflojará uno según voy metiendo el otro. Los golpes rítmicos de martillo y chazo son una constante en el trabajo de este maestro artesano. Es fundamental que los aros queden bien fijos para que las siguientes labores resulten eficaces y provechosas. Voy a empezar a hacer la cabeza. Tengo la cámara preparada, voy a poner la barrica. Y ya para empezar. Ahora voy a empezar a dar con la zuela grande. Esta herramienta se utiliza para rebajar las testas de las duelas a la vez que les da una ligera inclinación hacia el interior. De esta manera, será más sencillo introducir y encajar los fondos del tonel. Ahora voy a utilizar una garlopa para poner derecha la cabeza. Mariano emplea una garlopa pequeña para enderezar todas las cestas de las duelas. La cabeza de la barrica quedará de esta manera completamente alineada y libre de salientes. Ahora vamos a mantillarla por dentro, para hacer la forma de dentro, para hacer el argallo posterior. Eso se ha acabado y voy a hacer el argallo para la ranura para meter el fondo, que es este aparato. Ahora le voy a poner a la medida y después voy a empezar a trabajar ya el argallo. El garzador es la herramienta que Mariano utiliza para hacer el gargallo, que es la hendidura en la que se colocará el fondo o la tapa de la barrica. Y ahora voy a quitar las astillas con la zuela pequeña. El tonelero refina la cabeza del tonel con tesón. Además de la azuela pequeña, utiliza el garzador para rematar el gargallo, de manera que la ranura quede limpia y bien definida. El mismo proceso se realiza en los dos extremos de la barrica para poder taparla herméticamente. Voy a hacer un fondo y tiene que llevar el mismo proceso que las tablas largas.
cepillo la cara con el cepillo pequeño y después lo junto. Y ahora lo vamos a juntar con la garlopa grande y así sacando el ángulo recto. Mariano repetirá esta tarea hasta 8 veces, el número de tablas que precisa para montar el fondo. Ahora tenemos ya las 8 tablas hechas aquí. Vamos a unirlas para hacer el fondo completo. Primero vamos a tomar medida de cómo tienen que ir. Ahora ya se pueden ir clavando desde el número 1. Se ponen al torno y se van clavando teniendo en cuenta el centro. Aquí para no marcarlas hay que poner un cachito de tabla para dar. La punta tiene punta a los dos lados. Entonces se clava una en el fondo de abajo y en el fondo de arriba. Una vez que las tablas están clavadas, el tonelero calcula con el compás la medida que deberá tener el fondo y realiza una marca exacta sobre las tablas. Ahora le cortamos con la sierra. A continuación, Mariano cepilla concienzudamente el fondo con el cepillo de mano. Cepillamos un poco por fuera. Ahora voy a hacer el chaflán que corresponde a hacer el agujero del argallo. Lo que va a ir empotrado en el argallo. Ahora vamos a hacerlo, vamos a ponerla en el torno para cortar el chaflán interior. Vamos a hacer engrudos, un poco de harina y agua, como veis, para dar en el argallo de la barrica para que el fondo asiente bien en ella. Este artesano reparte el engrudo, la pasta que actuará como pegamento, por toda la ranura donde se colocará el fondo. Ya está dado de engrudo todo, ahora voy a meter el fondo. Cojo el martillo, el chazo, la aflojo. Voy a marcar la boca de la barrica para que los fondos vayan derechos a ella. Entonces tengo que marcarla anteriormente para que pueda ser, para que vayan los fondos derechos a ella. Esa es la boca. El tonelero coloca el primer fondo sin más ayuda que sus manos. Para que quede bien sujeto, lo martillea y vuelve a poner los aros molde, que ejercerán la presión adecuada para que la unión entre el gargallo y la base sea inseparable. Para poner el segundo fondo, Mariano realiza la misma operación. Extiende el engrudo en el gargallo, retira los aros tercio y testero y coloca la base. Esta vez, la acción entraña una nueva dificultad. El tonel se encuentra cerrado por la otra parte y por eso necesita la ayuda de un tirafondos para colocar la tapa. Acto seguido, vuelve a montar los aros en su sitio y los aprieta a golpe de martillo y chazo. El sonido que brota al golpear la parte exterior del fondo desvela que el tonel está cerrado herméticamente. Esto ya está bien, vamos a cuchillar ahora en la cabra. Primero vamos a quitar estos aros. Los aros de un lado. Luego le ponemos en la cabra y ya empezó a cuchillar, ¿no? Ahora voy a hacer la medida del aro. La medida donde va a ir en la barrica, porque tienen que ir a la medida. Y luego el aro a su medida, para la barrica. Y después ponemos los otros. Ahora voy a proceder a medir.
Voy hacia la Bigornia a poner los remaches del aro, con un puntero y una tuerca. Y por supuesto los remaches. En el yunque o bigornia, Mariano marca el punto en el que colocará el primero de los remaches. El agujero de una tuerca le sirve como molde para realizar la perforación, golpeando con el martillo y el puntero. Ya puede poner el remache con la ayuda del martillo. Cada aro lleva 2 remaches, por lo que el artesano repite el proceso varias veces. Los aros definitivos sustituyen por fin a los aros molde. Los remaches deberán estar perfectamente alineados con la boca del tonel para que el resultado sea armonioso. Como colofón, se golpean los aros para alisar posibles imperfecciones. Voy a medir el centro de la barrica para darle la boca con el birbiquí que tenemos ahí. El proceso de fabricación del tonel se acerca a su fin. Mariano hace girar el berbiquí para realizar el agujero que recibe el nombre de boca. Con una escofina, repasa todo el perímetro para que quede liso y sin astillas. La barrica está terminada. Ahora no hace falta más que llenarla de un bombino. Los mejores caldos adquieren sus cualidades en toneles como este. El grado de tostado de la madera determina el aroma y sabor del vino, desde café o vainilla a la característica fragancia del cuero. Mariano Burgos pertenece a la segunda generación de toneleros y sus hijos y nietos ya han heredado los conocimientos para proporcionar los mejores recipientes para la crianza y envejecimiento del buen vino. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.